vamos a... Hoy vamos a hacer dos cosas entonces. Una es ver el último tema, el que quedó pendiente, que era el tema de archivos. Y después vamos a ver el tema de los trabajos prácticos. ¿Ya pudieron armar grupos? ¿Ya hablaron? ¿Todavía no hablaron? ¿Estuvieron en otra? ¿Qué hicieron? Yo hablé con Gustavo. Gustavo Corman. Sí, Coman. Coman, coman, coman. Colman, dice que el que dice que no hay calle. Eh. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Vamos, primero lo primero. Último tema que había quedado pendiente era este, archivos. Hasta ahora todos los programas y los ejemplos que habíamos hecho quedaban almacenados en memoria. ¿Sí? Al cerrar el programa y volver a abrir, había que volver a cargar nuevamente los datos. Obviamente que eso no es útil. En la vida real, uno necesita que los datos queden guardados. Eso se llama persistencia. La persistencia es cuando los datos quedan guardados. Por ejemplo, acá, aprovechemos, yo tengo acá ese que está dando vuelta por acá hace rato. Ese hicimos el cuadrimestre pasado, la interfase gráfica en segundo año. Ahora estamos dando web. Pero miren esto. Acá tengo un inicio de sesión. La clave, ¿cuál era? Juan, creo. Juan 1234. Ingresar. Bien. Observe. Acá yo tengo ya datos cargados. ¿Sí? Esos datos están persistentes en un archivo de una base de datos. Toda Profe, ¿con aplicación. qué base trabajan en segundo? Ese está con MySQL. Ah, Pero vemos sentencias de SQL que pueden aplicarse a cualquier motor de base de datos. ¿Sí? mira Bruno Minio. Ah, sí, sí. Ahí estaba Franco ahí, ¿no? Vamos a ponerle Franco. Franco Bruno Minho. Bruno Minio es mi amigo. Capo Bruno. Anda muy ocupado nomás. No se conecta medio. Los viernes sí se conecta. Pero se conecta menos de este año. Parece que anda trabajando. Sí, seguro que sí, él andaba trabajando antes. Bueno, vieron que esos datos quedan guardados, ¿sí? Yo puedo apagar la computadora o yo lo modifico y se guarda los datos, ¿sí? Se actualizan. Obviamente que esa es bien sencillita esa aplicación, pero ya sirve para tener una idea de lo que es la persistencia. Vamos a aprender hoy cómo hacer que los datos que ingresemos queden almacenados. No vamos a usar base de datos de este año, pero sí vamos a usar archivos, ¿no? Un archivo, vamos a ver archivos binarios y archivos ASCII, archivos de texto, ¿no? Y archivos binarios. Ya se dieron cuenta que el apunte es un poco extenso, ¿no? Creo que es uno de los más largos que ya hicimos. Así que no voy a leerlo todo, sino que vamos a mencionar algunas cosas importantes. Por ejemplo, estas macros que están acá, que están definidas en la biblioteca estándar de C, sirven para manipular los archivos. ¿Sí? Por ejemplo, EOF es end of file. Esa macro sirve para verificar, por ejemplo, en una sentencia si entonces yo puedo poner si el archivo es igual a EOF, o sea, si llegó a su fin, entonces cierro el programa, por ejemplo. ¿Sí?
seek set, seek current y seek end es para navegar por las posiciones de los archivos. Imaginemos ese archivo PDF que tengo acá. Si utilizo seek set, yo puedo indicar al programa que subraye esta palabra, por ejemplo, detallada, ¿no? Entonces, envío el índice de la posición del archivo que quiero seleccionar. Muy parecido con las matrices, con los arreglos, con los vectores. Con seek current es para obtener la posición actual, o sea, qué índice actual yo estoy. Y seek end es para ir al final del archivo. Eso vamos a ver en la práctica, ¿sí? Pero es importante tener entonces en mente esas 4 macros de la biblioteca de entrada-salida. Observen también que para abrir un archivo yo voy a crear una variable de qué tipo. Miren acá, qué tipo de datos es ese. File. File, exactamente. Archivo es el nombre del tipo de datos. Así como teníamos float para real, ints para enteros, tenemos file para tipos de archivo. Así que vamos a crear variables. En ese caso sería una variable puntero. Cuando lleva el asterisco adelante, significa que es un puntero a la posición de memoria donde está el archivo, ¿sí? Todo archivo es un puntero a la posición de memoria donde se carga el archivo. Pregunta de examen de final. Y podría ser, igual, explico acá, está por acá, así que también vamos a tener por acá también la explicación. Observen también que en ese ejemplo que vemos acá, nuestro archivo físico, o sea, el archivo que está guardado en el disco duro, o en el SSD, no importa, o en el pendrive, ¿sí? Pero el archivo que está guardado se llama mi archivo .txt. Eso sería el archivo físico. No importa si está en la nube, si está en pendrive, pero el archivo que está guardado en un dispositivo se llama archivo físico. Ya f, esa variable que estamos viendo acá arriba, se lo llama archivo lógico, porque eso es la posición de memoria y el espacio de memoria que se reserva para cargar los datos que están ¿a dónde? En el archivo físico. ¿Sí? De eso se saca la conclusión de que file f es una copia lógica de mi archivo .txt. Siempre que manejo un archivo en un programa, yo estoy cargando una copia de ese archivo en memoria. Este PDF que tengo abierto acá no es el PDF que está guardado, sino que es una copia del mismo PDF que está en la memoria RAM, ¿sí? Una vez que lo cierro, se descarga de la RAM y se cierra el archivo. Pero lo que estoy manejando acá es un archivo lógico, es su copia. ¿Se entiende? Otra cosita que vamos a usar, que vamos a hacer útil, es eso, por ejemplo. Observen que acá tenemos el método fopen, ¿no? Que sería file open, donde el primer argumento es el nombre del archivo que quiero abrir y el segundo es el modo de apertura. Y todos los modos están acá abajo. R para lectura, que es read, ¿no? W para escritura, que es write, ese abre para final del archivo, ese R plus es para lectura y escritura y así sucesivamente, ¿sí? Tiene las distintas formas para los distintos parámetros que se pasan a la función fileOpen, indicando cuál es la forma que se está usando para trabajar con ese archivo. Para cerrarlo, utilizamos fileClose, pasando como parámetro el archivo lógico, ¿sí?
el archivo que está cargado en memoria. Y acá explica varias funciones, por ejemplo, get char para leer los archivos, los caracteres de un archivo, get char o file get char, spot char, que poner un carácter, y así sucesivamente. Tenemos entonces bastantes métodos. El file flush, ¿para qué servía eso? Para, ¿cómo es liberar el buffer de entrada, algo así? Exactamente, ¿no? Vieron acá fflush, escribe todos los datos almacenados en el buffer sobre el archivo asociado con pf. En ese caso pasamos a fflush el archivo en el cual queremos escribir, ¿sí? Pero en los ejemplos que vimos hasta ahora pasábamos el estándar-in, o sea, lo que estaba en la entrada. Al llamar a fflush con un puntero nulo, se vacía los buffers de todos los archivos abiertos, incluido la entrada estándar. Concepto de buffer o buffer, yo creo que puse en alguna parte, ¿no? A ver. Acá yo puse, miren. Un buffer es simplemente un mecanismo que se utiliza para amortiguar o compensar diferencias de velocidades entre dos partes en interacción. Puede ilustrarse como ejemplos de la vida cotidiana, como el sistema de amortiguación en un vehículo que permite que los movimientos bruscos en las ruedas se traduzcan como movimientos más suaves en la carrocería. Un buzón es otro ejemplo de buffer, ya que los usuarios del servicio de correos pueden dejar allí las correspondencias que con otra frecuencia serían retiradas por el cartero. Sin el buzón como buffer, cada vez que una persona llevara una carta, tendría que haber un cartero esperando para tomarla. Y acá esa parte, ¿no? Importante. En el caso de los archivos, el buffer compensa la velocidad de escritura y lectura del programa en ejecución con respecto a la del dispositivo asociado, o sea, un disco duro, un pendrive, y etc. No se debe menospreciar el concepto de buffer, por lo general es la solución a la mayoría de los problemas en computación. Tanto es así que ustedes en sistema de procesamiento de datos vieron el buffer que hay entre el procesador y la memoria, ¿no? Mm, me diga que no, profe. ¿No? Bueno, No, no, y no me acuerdo que hayamos dado o eso. capaz en arquitectura y sistema operativo. En algunas materias tiene que estar. Está. Está o en las dos. El buffer, por ejemplo, la memoria, el procesador se maneja a una velocidad, la memoria RAM a otra, el disco a otra. Hay buses entre los distintos dispositivos, entonces tiene que compensarse con un buffer, ¿sí? El propio micro va a tener un buffer. Es, acá en ese caso, en nuestro caso que somos programadores, el buffer sería el que compensa la velocidad entre la RAM, lo que está cargado en memoria, con el dispositivo de lectura. Imagínense que tiene un cable, un SATA, ¿no? Que se conecta al disco. En mi caso acá yo estoy usando un SSD de estilo M2 que va directamente metido ahí en la ranura de la placa madre. Se minimiza mucho la velocidad de escritura y lectura, pero igual hay una diferencia, ¿sí? Generalmente los discos duros son mucho más lentos que la memoria RAM. Por eso es importante ese concepto de buffer o buffer. Bien. Y las funciones, como les dije, vamos a ver en la práctica. Es archivo en Pascal. No vamos a ver. No vamos a ver archivos de Pascal. Y para la semana que viene vamos a ver archivos de acceso directo, ¿sí? Vamos a ver hoy un pequeño ejemplo entonces de cómo se trabajaría con archivos. Vamos a abrir Redis.
y manos a la obra. ¿Qué tal les fue el examen de inglés? Yo digo que bien, profe. ¿Tienes? Veremos si saco un 8. Acá voy a crear clase 14. Debe ser más que clase 14, pero... Habíamos hecho un header, ¿no? Mi header. Voy a usar el header para... Mi header. Punto H. Bien. Vamos a declarar las variables. La primera era file. Observen que file es una palabra que se escribe completamente en mayúscula. No es la primera mayúscula, no es toda en minúscula, ¿sí? Es file, todo mayúscula. Y eso recuerden que es un puntero al archivo. Vamos a poner un colorcito acá. Y los caracteres que se van leyendo. Vamos a almacenar en car. ¿Se acuerdan cuáles eran los métodos, las funciones de limpiar pantalla? Creo que era limpiar, así, ¿no? Todo completo, pantalla. Limpiamos la pantalla. Vamos a imprimir. Imprimir qué línea era. Ya me olvidé todo, ¿no? Imprimir separador. Imprimir separador. Hubiera puesto imprimir línea más corta. Eso recuerdo, si no estaba en la clase pasada, lo que hicimos fue crear una pequeño archivo de encabezado para no tener que estar escribiendo todo eso, ¿no? Entonces llamamos a las funciones y chao. Lo incluimos en nuestro archivo acá arriba. ¿Cuándo hicieron eso, profe? El miércoles. Miércoles. El miércoles no hicimos. Clase 14, clase 13. No, profe, porque usted fue a la reunión que Ah, tenía en el instituto. El lunes entonces, a ver. Ya me están confundiendo. entonces capaz usted grabó esa clase, profe, y subió. Claro, sí, grabó, sí, sí. Ah, sí, miren chicos. Veremos la creación y el uso de nuestros propios headers. Eso fue la clase pasada, o sea, la clase grabada. Acá tienen entonces la clase grabada para después repasar esa parte. Entonces, imprimir separador, el primer parámetro es el carácter que quiero imprimir. Por ejemplo, un asterisco. El segundo parámetro es la cantidad de caracteres que quiero imprimir. Por ejemplo, 30. Ponemos un título acá. Ejemplo de uso de archivos. Después, vamos a hacerlo acá. Acá vamos a poner el símbolo de igual. Símbolo de igual acá y símbolo de igual acá. Para pedir los datos, vamos a poner el
el asterisco. Y acá vamos a poner un 40 de longitud. Línea en blanco. Imprimimos un separador. Ingrese texto para guardar en el archivo. Línea en blanco. Y acá viene el baile. Por ahora voy a guardar por las dudas, porque el otro día faltó luz y perdí la mitad del programa. Así que voy a guardarlo acá. Archivos. Ejemplo. Guión bajo archivo. Punto C. Para que vean cómo funciona nuestro header, les voy a compilar. Ejemplo archivo. Punto C. Y archivo de salida. Ejemplo archivo punto exe. Bien. Y lo ejecutamos, ¿no? Me olvidé el punto barra. Bueno. Miren, las barritas separadoras funcionaron, ¿no? Lo que no funcionó el clear, obviamente, porque tendría que funcionar. No se conoce, claro, está llamando a comando. Me llama la línea de comando básica. Yo estaba compilando en Linux. Vamos a poner CLS, ¿sí? CLS. Windows, CLS. Así que compilamos esto. Y ejecutamos. Ahí sí, limpia, ¿vieron? Se limpió la pantalla. Muestra la barrita separadora. Muestra acá los asteriscos. Así que nuestro header funciona. Bien. Vamos a lo importante. Crear un archivo para escritura. Recuerden que teníamos varios modos. ¿Sí? Como no tenemos archivo, chicos, no tenemos archivos creados todavía, entonces vamos a usar el W. ¿Qué hace el W? Abre un archivo de texto para escritura. Si existe previamente, en realidad, si no escribe, está mal, ahí puse mal, me olvidé el no. Si no existe previamente, se crea uno vacío. Así que si no hay, lo va a crear. Vamos a usar entonces la variable f open, file open. El nombre del archivo se puede pedir que el usuario ingrese. ¿Cómo va a guardar el archivo? ¿Sí? Por ahora, yo voy a usar cualquier nombre, el que puse ahí en el PDF. Mi archivo.txt. Después ya haremos algo más elaborado. Es solo para que vean la dinámica, ¿sí? Usamos entonces la función fileOpen, pasamos el nombre del archivo y la letrita W, que significa write. Abre un archivo para escritura. Profe, ese archivo no hace falta que exista previamente. No, no, justamente porque estamos usando write. Si no existe, lo va a crear. ¿Sí?
Si acá yo había controlado en el PDF, ¿no? Si es nulo es porque creó un error. Por ejemplo, puede pasar que no tenga un permiso para crear archivos. Entonces vamos a agregar esto. Si al momento de ejecutarse esto retorna nulo, null es una macro de C para verificar si el archivo es nulo, pero no tiene ningún valor. Entonces voy a indicar como acá, no se pudo crear el archivo. Es print format. Error, no se pudo crear el archivo. Y acá abajo retornábamos 1. Siempre que se retorna algo distinto de 0, ¿no?, indica que hay una anomalía en el programa. En ese caso la anomalía es el texto, es la que indica el texto que no se pudo crear. El programa al final de todo va a retornar 0. Cuando es entero acá, retorna 0 aquí, porque si llega a ese punto es porque no hubo ningún error, entonces retorna 0. Bien, abrimos el archivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Leer los archivos que están en la entrada estándar, que era stdin, la entrada estándar, y grabarlos o escribirlos en el archivo que es mi archivo.txt. Y para leer la entrada estándar voy a usar un do while. ¿Por qué do while? Porque ese bucle tiene que ejecutarse al menos una vez. Una vez. ¿Sí? Y esa vez es por lo menos un carácter se tiene que ingresar. Y vamos a definir que el carácter que indica que ya no queremos más guardar datos es el punto, ¿no? Cuando escribo una frase, punto. Va a repetirse mientras el carácter sea distinto de punto. Entonces, acá le asigno. Habíamos visto acá la función getChar. Esta. Para leer el archivo. Leer el dato de la entrada estándar. En ese caso. Entonces, getC. Y pasamos stdin. Esto lee los caracteres, todos lo que se ingresa, ¿sí? Va leyendo hasta que sea punto. Mientras no sea punto, va a guardarlos ¿a dónde? En el archivo. Y para eso vamos a usar file printf. ¿O era file print? Déjenme ver acá. Acá está, miren. File printf. File print format sería. Entonces pasa el archivo, el formato que se va a leer, que se va a escribir, ¿no?, en ese caso, que sería carácter, formato carácter. Que me estoy ¿y qué datos qué carácter se va a grabar? El que está almacenado acá en car, el que se leyó en la entrada estándar. Y una vez que salió del bucle, cerramos
con file close, pasando el archivo como parámetro. Recuerden entonces que f es el archivo lógico y el archivo físico va a llamarse mi archivo.txt. Vamos a ver si funciona. Compilo, lo ejecuto. Dígame un texto cualquiera. Hola, hola mundo. Hola mundo. No, vamos a hacer algo medio poético, ¿no? Los que sembraron, los que sembraron con lágrimas, con júbilo, cosecharán. Vamos a ver si se imprime tal cual tenemos acá. Es volverán trayendo, volverán trayendo sus frutos. Punto. Recuerden que el punto es lo que define, finaliza la lectura, ¿no? Plin. Bueno, salió del programa. ¿Pasó algo? Veremos. Miren. ¿Notaron algo diferente acá? Sí, Se creó un archivo. Vamos a abrirlo con bloc de notas. Miren el texto que tiene. Tenemos el problema de los caracteres de la consola que no cargan los mismos caracteres de Windows, ¿no? Pero a grandes rasgos guardó todo lo que se ingresó. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? profe, yo no tengo una duda. ¿Sí? Ahí en el código, A ver. ahí en la parte que puso en el bucle, cuando puso car igual a getC, Ajá, sí. eh, eso nomás nunca vi esa forma de poner para leer un archivo, para leer un carácter de una cadena de caracteres. Es lo mismo que O sea, que se ponga primero la variable y no adentro la variable Ah, donde vas a guardar. ajá, claro, claro. Sí, nunca lo hicimos, ¿no? Porque siempre usamos scan format o get char, ¿no? Sí, ¿No? Esa es otra forma para trabajar con archivos con archivos. Es para trabajar con se archivos. pone la variable donde vas a guardar y Y después después se se pone asigna el ahí valor. la función. Se asigna el valor. Se asigna el valor a la variable. O sea, parecido con lo que hacíamos en Pascal, Santi. Sí, Parecido con lo que hacíamos en Pascal. Sí, se hace diferente. Generalmente cuando tiene esas diferencias parecen inconsistencias, ¿no? Porque si el lenguaje hace algo, por ejemplo, la lectura de un valor y la asignación a una variable, se hace de una forma, pero después hay una biblioteca que hace de otra, es como que parece una inconsistencia. Pero en realidad hay muchas funciones en C que están hechas para compatibilidad con sistemas de la época, ¿sí? Y yo me lo juego que es por eso, es por compatibilidad. Pero se entiende, Santi, ¿no? Se entiende. la duda. O sea, se obtiene el char de la entrada estándar, lo que está en el teclado, en la consola, y se almacena en car. Uno por uno, ¿sí? Uno por uno. Y se lo escribe en el archivo.
uno por uno, hasta llegar al punto. Cuando llega al punto sale y cierra el archivo. Si le das enter, salta un renglón nomás, salta Claro, una línea. salta una línea. Fíjate que yo di enter acá y en el archivo, a ver dónde está. Mira, en el archivo saltó una línea en blanco. Porque lee también ¿cómo es? El fprintf lo El que barra hace N. es imprimir. Lee el barra N. Es, el fprintf lo que hace es, ¿cómo es? Poner todas las palabras que pongamos, lo que escribamos en el archivo. Claro, carácter por carácter. Dice que lo que hace es escribir este carácter con este formato en este archivo. Vieron que se lee de atrás para adelante. Toda en programación Sí. se lee de atrás para adelante. Entonces FilePrint se escribe el carácter car con el formato carácter en el archivo F. Es distinto, pero no es difícil, ¿no? No. Es acostumbrarse. Pero, profe, para leer el archivo, yo tengo que abrirlo afuera en otro programa. No, yo puedo leerlo desde el propio programa. Como hicimos con la agenda, lo que les mostré hoy. Yo no abrí un programa de base de datos para mostrar los datos. Yo abrí la ventanita que había hecho. Así que vamos Y a... después, si volvemos a ejecutar el programa ese y volvemos a escribir algo, ¿se va a sobreescribir o qué va a pasar? Así como lo tenemos, lo va a sobreescribir, ¿no? Vamos a probar. Vamos a escribir lo que vos dijiste. Hola mundo. Chao mundo cruel. Yo voy a poner un... Bueno, ya había... No puse el espacio, ¿no? Vamos a poner un espacio acá. Adiós, mundo cruel. Punto. ¿Cómo se escribió el archivo con el mismo nombre y no se está usando Otro. las otras funciones esas, los punteros? ¿No? Eso, miren. No estamos usando perdón, a ver en C. Acá, acceso directo. ¿Sí? ¿Cómo acceder, por ejemplo, a la posición A0, por ejemplo? ¿No? Como no estamos usando las funciones de acceso directo, lo que habrá hecho acá es borrar todo y volver a escribir. Miren, tal cual ingresamos, incluido el punto. ¿Sí? Ah, sí, porque había dicho que si el archivo ya existe, lo vuelve a cero todo, algo así, ¿no? En la Claro, teoría, exactamente, lo crea. ¿Sí? Lo crea, lo vuelve a crear. lo vuelve a crear. Por ahora está así. Vamos a necesitar, obviamente, usar otras funciones para hacerlo de acceso directo y todo eso. Pero ya lo veremos. ¿Ya? Es más, hay muchos archivos, hay muchos ejercicios en la guía que tienen archivos, así que vamos a hacer todos, ¿sí? Eso vamos a hacer todos o casi todos de la guía. Bien, vamos a ver ahora cómo leer ese archivo, ¿sí? Pero desde el programa, no tener que abrir acá con un programa externo. Vamos a añadir acá abajo, vamos a ver que es muy similar a la escritura, cambiando la función nomás. Así que volver a abrir el archivo, pero ahora como solo lectura. ¿Vieron los archivos que muchas veces ven solo lectura? Ese archivo es de solo lectura. ¿Vale? Porque utilizan esta forma. Mi archivo, .txt, y vamos a usar la letra R.
Recuerden que el parámetro R es read, que es lectura. Vamos a ver acá, bla, 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 hay una tablita, ¿no? Abre un archivo de texto para lectura. Siempre tenga a mano ese apuntecito. Abre el archivo. Pregunto si el archivo es nulo. Si F igual a nulo, entonces yo voy a copiar lo mismo que está acá. Bien. Hay un... ¿Están escuchando la radio ahí? Y en gran parte. ¿Hay alguien escuchando la radio? A ver. Depende, porque hay algunos que critican, no sé, tu youtuber favorito y sí, lo podés odiar mucho por criticar a tu youtuber favorito, pero Mariano. ¿Está en otra clase, Mariano? ¿Qué? Mariano está en otro lado, está en la luna. Abrimos el archivo para solo lectura. ¿Sí? Preguntamos si el archivo no es nulo. Ahora, leer todo el contenido del archivo y mostrarlo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar un do while. Pero sonríe con ella. Tiene tu micrófono prendido, Mariano. Qué loco, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? está en la luna, Mariano. Sí, Qué oscuro. estoy levantando. Está ahí. Acá, chicos, a diferencia del anterior, que yo leía hasta el punto, acá yo voy a leer. Recuerden que habíamos visto una macro de C que nos permite detectar el fin del archivo, que era EOF. Vamos a usar end of file. Entonces, ese bucle va a repetirse mientras carácter sea distinto de end of file. Siempre cuando se termina un archivo en C, se imprime ese carácter que indica que es el fin del archivo. Vamos a leer entonces nuevamente con get char. Se lo almacena en F y se lo muestra. ¿Por qué usamos F todavía si ya no queremos guardar el archivo? Porque recuerden lo que yo les dije al principio. Siempre que manejamos un archivo, por ejemplo, este archivo headit que tenemos acá, tenemos una versión lógica del archivo físico. Así que tenemos una copia de ese archivo. Y acá yo voy a imprimir en la copia del archivo los textos que están en el archivo físico. Yo leo acá, estoy abriendo el archivo físico, copiándolo en un archivo lógico, guardando su carácter, en realidad leyendo su carácter y mostrando en pantalla. Y nuevamente lo cierro. ¿Por qué hay que cerrar el archivo? Porque si no queda ocupando memoria, ¿sí? Queda abierto el archivo, queda ocupando memoria. Y si en algún otro momento, alguna otra parte del programa yo quiero volver a leerlo, me voy a tener problema. Lo que sí, yo voy a poner una barrita por acá.
acá indicando datos escritos en el archivo. Y voy a usar guión sencillito, guión medio. Línea en blanco acá. Y línea en blanco acá arriba también. Bueno, vamos a guardar. Y lo ejecutamos. ¿Qué ingresamos en ese archivo? Juan, ¿decía algo? Juan, ¿Para ingresar? unos versos de un poema. Ah, vamos a escribir cualquier cosa. Poesía, ¿no? Vamos a darle enter. Y acá está. Observen que leyó el texto y lo volvió a mostrar, ¿no? La parte de arriba yo estoy ingresando los datos en la entrada estándar. Y acá de abajo yo estoy leyendo el archivo y mostrando en pantalla. Y para asegurarnos es solo entrar, como ya saben, acá en mi archivo.txt y vamos a ver que tienen el mismo contenido. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Vieron con esto las posibilidades que se les abren? De programas que ya tienen hecho guardar los datos que están, ¿sí?, en el programa, o alguna configuración de usuario. En juegos, por ejemplo, se guardan configuraciones en ese tipo, de esa forma, ¿sí? Así que las posibilidades son muchas. Y por hoy les voy a dejar por acá. Para la clase que viene, como les dije, vamos a ver archivos de acceso directo, pero voy a dejar que practiquen un poco con lo que vimos hoy. Y también que pensemos un poco en nuestro trabajo práctico. Profe, ¿se puede elegir nomás con quién hacer el grupo? Obviamente. Acá tenemos trabajo práctico, complejidad algorítmica. Ah, yo no puedo ingresar. No, a ver cómo era. Lo puse acá. Hacer una sesión. Voy a... Vamos a verlo, el práctico. Bueno, a usted le muestra diferente, ¿no? Pero no importa. Esos son los temas, chicos. Vieron, ya estuvieron buscando por internet, vieron que no es difícil porque usan bucles y vectores. No. Sí. Es más, hay un par de ejemplos de ejercicio que les di que ya utilizan algunos de sus puntos acá. No les voy a decir cuáles. El 3, el del método de la burbuja.
Les voy a dejar que se den cuenta por ustedes. Pero no son temas difíciles. Y como explicaba acá en el video, cuando llega el día de esa clase, que es el 25 de... No, el 13, ¿no? 13 de noviembre, ustedes van a presentar su trabajo, ¿sí? Pero, profe, ¿y los que vivimos o los que no podemos conectarnos por motivos laborales? O los que no pueden, ¿no? Pueden grabar un video. Grabar su pantalla, no hace falta grabar su cara, ¿no? Graben la pantalla mostrando el archivo PowerPoint y explicando el funcionamiento y explicando el código. Obviamente que los dos que trabajan en el grupo, o imaginemos que uno del grupo vive en el interior o no puede conectarse, pero el otro sí puede conectarse. Entonces el que no puede conectarse, por lo menos que le ayude en la confección del PowerPoint, ¿sí? Que haga la presentación de diapositivas, que le ayude con el código, y el que da la cara es el que se conecta. Un video tutorial, profe. Ustedes van a dar la clase, literalmente. Yo voy a conectarme con mi café y voy a mirar la clase. Voy a asistir a la clase. Ese día seré el alumno. Aprenderé de ustedes. Vamos a ver. Grupos del trabajo práctico. Complejidad algorítmica. Los números de los grupos van a coincidir con los números de los temas, ¿sí? Entonces el grupo 1 sería búsqueda secuencial o lineal. ¿Quiénes van a hacer ese trabajo? Yo voy a hacer el de búsqueda binaria, profe. Vamos a saltar al grupo 2, ¿no? Ya está definido. Grupo 2. Grupo 2. Santi. ¿Y qué más? Y Gustavo. Gustavo. Los otros temas, ¿quiénes hacen? ¿No saben todavía? Pero, profe, Profe, eh, no sé, con Misael, no sé si quieren, si pueden. Juan. Ahí está Misael, si contesta, con él lo hago. ¿Cuál grupo, Juan? ¿Cómo, profe? ¿Cuál grupo, cuál número presentas? ¿Cuál tema? El... No veo, profe, acá yo. Eh, No sé, nota, todo borroso estoy. para que ahí comparto. Ahí mando El 1 dice, profe, el 1, el 1. grupo 1. Ahí está. Misael contestó el 1. Igual hay temas. Entonces, tema 1. Misael y Juan. Siguientes temas. pero, profe, no entiendo algo. Hay que Máximo. investigar cada tema. Claro. No, uno solo. Vos elegís. Acá dice, ¿verdad? No sé, el que le toca investiga ese tema Vos tiene que explicarlo, ¿no? Digamos algo así. exactamente. Acá yo puse un video máximo explicando el trabajo práctico, ¿sí? Igual acá dice, mira,
cada alumno subirá desde el archivo, bla, bla. El grupo, acá está, el grupo presentará en clases una presentación de diapositivas con el tema tratado y un ejemplo de código en C. O sea, vas a explicar, Ah, hay que escribir código también. claro, Ah, bueno, esa es la gracia. bueno, ahí sí voy a tener problemas ya XD. ahí cuando así. Bueno, Pero elegí a alguien para que sea bueno con el código. XD. si es código, bueno, estoy en el horno, pero bueno, no sé con quién podría ser. ¿Con Silvana puedo hacer? ¿O con Pero no Gonza, están. con Andrés? Bueno, y Y bueno, por eso el tema es que no hay muy poquito acá, como todos Sí. nosotros nomás. Y bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? ¿Cuál tema querés, Máximo? ¿Ya sabes cuál tema o vas a definir semana que viene? El miércoles. Eh, según su opinión, ¿cuál es el más fácil? Y Bueno, el más sencillo, digo. los de, No sé, orden, pero los de me ordenamiento. llaman la. ¿Cuál? Los de ordenamiento están fácil, el de ordenamiento por intercambio. El 3 Y lo más complicado sería mezcla de arreglo y algoritmos recursivos, ¿no? no solo más complicado, ¿no? El más complicado puede ser mezcla de Suenan a complicado, pero me llama la atención esos dos, no sé cuál el algo, elegir. el que más me gusta. Si yo fuera a elegir, elegiría recursividad, el 7. Sí, el siete me está llamando mucho la atención. Bueno, ahí le pongo entonces 7 máximo Sí, mándale ese nomás, ya está. de una. ¿Con quién? No tengo ni idea. Bueno, pongo acá la interrogación. El tema es si ver si la otra parte también quiere, y por eso. Sí, sí, sí. No, hablen, definan para el miércoles. ¿Sí? Como Sí, sí. no se conectaron todos hoy, así que definan para... A ver, Mariano, qué tema vas a querer exponer? Despertale ahí, Santi. Mariano. Bueno, mire, mientras, por ahora, yo voy a compartir esto en grupos definidos por ahora. El miércoles los definimos completamente. ¿Sí? El miércoles no les voy a dar ejercicio, sino que nos conectamos exclusivamente para armar los grupos y para que vayan ganando tiempo. Para que los que ya crearon su grupo ya vayan investigando, si tienen algo para mostrar el miércoles, ya pueden mostrar para no presentar el trabajo, pero para ir mostrando cómo va quedando. ¿Sí? Pero el miércoles entonces definimos los demás grupos. ¿Sí? Por ahora está Máximo solo, pero se le va a colar a alguien seguro. Y, Perfecto, profe. y les dejo acá. Bueno chicos, acá está. Entonces vimos archivos de acceso directo. A ver qué. Misael, es como una especie de informe. No, es una presentación. Es una presentación. Ustedes van a hacer acá. Ese mismo ejemplo yo usé acá en el video, ¿no? Miren, ustedes hacen un PowerPoint, así como esto. ¿Sí? Lo presentan. Alguien lee, presenta el PowerPoint. Y una vez finalizada la presentación del PowerPoint, van a abrir un código. Por ejemplo, miren, bueno, el tema que nos tocó es, entonces, bueno, ese código de ejemplo hace, no sé, selección, pues, búsqueda por intercambio, ¿no?
esa línea hace tal cosa, esa línea hace otra, esa línea hace cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a compilar. Ustedes van a dar la clase. Así como hice yo hoy, que abrí un texto, imágenes, les mostré, les expliqué y después le escribí un programa, así harán ustedes. ¿Quedó claro, Misael? De una. Obviamente ¿Ya no que está grabando, profe? estoy grabando. Sí, estoy grabando. Estoy grabando. Mm. Obviamente que vamos a entregar tanto el PowerPoint como el archivo, el código fuente, vamos a entregar ahí en el aula virtual. Les aparece para entregar, ¿no? Acá no me aparece, pero para ustedes sí les muestra. Bien, chicos, no les quito más el tiempo. Cualquier duda que tengan, consulten en el grupo, escriban y el miércoles nos conectamos de nuevo para los prácticos. Vamos, referente a los trabajos de la guía, yo voy haciendo todos los días, vamos a ir haciendo algunos de esos trabajos prácticos, principalmente de archivos, para ir adelantando con el tema de archivos. Y eso ya sería para diciembre, ¿no? Les dejo por acá. Nos vemos, chicos. Bueno, profe, Hasta el nos miércoles. vemos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.